El miedo te ha estado controlando más tiempo del que admites, no porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a enfrentarlo correctamente. En los próximos minutos descubrirás por qué la mayoría nunca supera sus límites, qué ocurre realmente después de desafiar el miedo durante 7 días y cómo convertir esa incomodidad en poder permanente. Quédate hasta el final, porque lo último que entenderás cambiará la forma en que reaccionas ante cualquier desafío. El miedo no llega gritando. Llega susurrando dudas pequeñas que parecen inofensivas, pero que, repetidas cada día, construyen una prisión invisible alrededor de tu mente. No te paraliza de golpe, te desgasta lentamente. Te hace pensar que no estás listo, que no es el momento, que podrías fallar. Y mientras obedeces esas voces, tu potencial se reduce sin que nadie lo note. Lo más peligroso del miedo es que se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de humildad. Te convence de esperar, de callar, de no intentar. Pero cada vez que retrocedes por miedo, refuerzas su dominio. Y cuanto más lo escuchas, más autoridad le entregas sobre tu vida sin darte cuenta. El miedo no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que estás frente a algo que puede transformarte. Sin embargo, la mayoría interpreta esa sensación incómoda como advertencia de peligro absoluto. Se retiran antes de intentarlo. Se justifican antes de arriesgar. Y así crean una identidad limitada, construida alrededor de evitar incomodidad. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo automáticamente. Cuando cada decisión importante pasa por el filtro del temor, tu crecimiento se vuelve imposible. No avanzas porque buscas seguridad total, y la seguridad total no existe en ningún escenario real. Desde pequeños aprendemos a asociar el miedo con retroceso. Si algo asusta, aléjate. Si algo intimida, evita. Ese patrón, útil en situaciones de peligro físico, se vuelve destructivo cuando lo aplicas a desafíos mentales y emocionales. El miedo a hablar, el miedo a intentar, el miedo a exponerte. Cada uno actúa como una barrera invisible que solo existe en tu percepción. Y lo más irónico es que muchas veces el escenario que imaginas nunca ocurre. Sufres por anticipación, no por realidad. El miedo fabrica escenarios extremos y luego te obliga a reaccionar como si fueran inevitables. Cuando decides enfrentar el miedo, descubres algo incómodo. No era tan sólido como parecía. La primera acción rompe la ilusión. El primer paso debilita su intensidad. Pero ese momento inicial es el más difícil, porque tu mente intentará convencerte de que retrocedas. Te recordará errores pasados, te mostrará posibles fracasos, amplificará riesgos mínimos. Esa es la batalla real, no contra el mundo, sino contra tu narrativa interna. Si superas esa resistencia inicial, el miedo pierde estructura, se convierte en energía, no en obstáculo. El miedo constante te vuelve predecible. Las personas que saben que temes reaccionar fuerte, hablar claro o marcar límites, usarán eso a su favor. No necesitan atacarte directamente, basta con insinuar presión y tú cederás. El temor no solo afecta tu mente, afecta tu posición social. Te coloca siempre un paso atrás, esperando aprobación, evitando conflicto. Y mientras evitas incomodidad, otros avanzan sin pedir permiso. Derrotar el miedo no es solo crecimiento personal, es recuperación de influencia y autoridad interna. Existe una diferencia entre analizar riesgos y vivir condicionado por ellos. El análisis es estratégico, el miedo constante es emocional. Cuando todo lo interpretas como amenaza, tu sistema interno permanece en alerta permanente. Eso agota tu energía mental y reduce tu claridad. Decides desde tensión, no desde criterio. Y las decisiones tomadas bajo tensión rara vez son las mejores.
Aprender a distinguir entre peligro real y miedo imaginado es el primer paso para romper el ciclo que te mantiene limitado. La mayoría espera que el miedo desaparezca para actuar, pero la acción es lo que hace que disminuya, no al revés. Si esperas sentirte completamente seguro antes de avanzar, nunca empezarás. El progreso comienza cuando actúas con miedo incluido, cuando decides que la incomodidad no será el factor que determine tu dirección. Esa decisión cambia tu identidad. Ya no eres alguien que evita, eres alguien que enfrenta incluso cuando tiembla por dentro. Este proceso no ocurre en un día, pero puede comenzar hoy. El miedo pierde poder cuando lo observas con frialdad y decides no obedecerlo automáticamente. No necesitas eliminarlo por completo. Necesitas dejar de someterte a él. En el momento en que actúas a pesar del temor, recuperas control. Y cuando recuperas control, te acercas al estado imparable que pocos alcanzan, porque pocos se atreven a iniciar la verdadera batalla interna. El primer día no se trata de valentía extrema, se trata de honestidad brutal contigo mismo. Debes identificar aquello que vienes evitando sistemáticamente, esa conversación pendiente, esa decisión postergada, esa acción que sabes que necesitas ejecutar, pero sigues aplazando. El miedo crece en la evasión. Cada día que retrasas lo inevitable, tu mente lo agranda. Lo convierte en algo más complejo, más riesgoso, más intimidante de lo que realmente es. Confrontar no significa resolver todo en un instante. Significa dejar de escapar. Significa mirar directamente aquello que te incomoda y aceptar que el verdadero desgaste no proviene del desafío, sino de la huida constante. Evitar parece aliviar en el corto plazo, pero fortalece el problema en el largo. Cada vez que eliges distraerte en lugar de enfrentar, refuerzas la idea de que no eres capaz. Esa repetición construye una identidad frágil, no porque seas débil, sino porque te has entrenado en la retirada. El miedo necesita repetición para consolidarse, y tú se la has dado sin notarlo. El primer paso del día 1 es interrumpir ese patrón automático, no con dramatismo, sino con decisión fría. Hoy no escaparás. Hoy no negociarás con la excusa. Hoy actuarás aunque sea en una escala mínima. Cuando enfrentas lo que evitas, tu mente intentará sabotearte. Te dirá que no es urgente, que puedes hacerlo mañana, que no vale la pena arriesgar estabilidad. Esa voz no busca protegerte, busca mantenerte cómodo. Pero la comodidad prolongada es enemiga del crecimiento. Debes aprender a detectar esa resistencia interna sin dejar que dirija tu conducta. Observa el impulso de posponer. Obsérvalo sin obedecerlo. Esa distancia entre impulso y acción es el inicio del control. El miedo pierde fuerza cuando se vuelve específico. Mientras permanece abstracto, parece enorme, pero cuando lo defines con claridad, comienza a reducirse. No temas fracasar. Define exactamente qué temes que ocurra. Crítica, rechazo, error. Al concretarlo, descubres que no es una catástrofe, sino una posibilidad manejable. La claridad debilita la exageración emocional. Actuar el primer día no significa hacer algo heroico, significa hacer algo que antes evitabas. Una llamada, un mensaje, una decisión pequeña pero directa. Lo importante no es la magnitud, es la ruptura del patrón. Esa acción inicial envía un mensaje poderoso a tu mente. Ya no retrocedes automáticamente. El miedo depende de tu imaginación. Cuando imaginas escenarios extremos, tu cuerpo reacciona como si fueran reales, pero cuando ejecutas una acción concreta, reemplazas fantasía por experiencia, y la experiencia suele ser menos aterradora que la anticipación. No busques sentirte listo.
La sensación de preparación absoluta casi nunca llega. Lo que llega es una oportunidad para decidir si avanzarás a pesar de la incomodidad. Ese momento define tu progreso más que cualquier plan perfecto. El día 1 no elimina el miedo, lo debilita. Y cuando lo debilitas una vez, descubres que no era invencible. Ese descubrimiento cambia tu percepción. Ya no ves el miedo como muro, sino como señal de que estás avanzando. El miedo no comienza en tus pensamientos, comienza en tu cuerpo. Antes de que tu mente formule una excusa, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan, tu postura se encoge ligeramente. Es una reacción automática diseñada para protegerte. El problema no es esa reacción, el problema es que la interpretas como señal de retirada. Cuando tu corazón late más rápido, asumes que algo está mal. Cuando tus manos sudan, crees que debes escapar, pero esas señales no indican peligro real, indican activación. Si aprendes a controlar la respuesta física, interrumpes el ciclo que convierte la incomodidad en parálisis. La respiración es el primer punto de control. Cuando el miedo aparece, tu inhalación se vuelve corta y superficial. Eso envía una señal al cerebro confirmando que existe amenaza. Pero si haces lo contrario, si respiras profundo, lento y controlado, envías un mensaje diferente. Le dices a tu sistema nervioso que estás a salvo. No es teoría abstracta, es fisiología básica. Tu cuerpo no distingue entre un peligro real y uno imaginado si tu respiración permanece acelerada. Controlar el aire es controlar la intensidad emocional. Y quien controla su intensidad, controla su conducta. La postura también define tu estado interno. Cuando te encorvas, cuando bajas la mirada, cuando reduces tu espacio físico, refuerzas la sensación de vulnerabilidad. Pero si enderezas la espalda, elevas ligeramente el mentón y estabilizas los hombros, tu percepción cambia. No porque el entorno se modifique, sino porque tu cerebro interpreta tu postura como señal de dominio. No se trata de fingir seguridad, se trata de inducirla físicamente. El cuerpo puede entrenar a la mente si lo utilizas de forma estratégica. El contacto visual es otra herramienta poderosa. Cuando sientes miedo, tiendes a evitar miradas directas. Eso comunica inseguridad incluso antes de que hables. Pero si mantienes contacto visual firme y relajado, aunque por dentro exista tensión, proyectas estabilidad. Y esa proyección modifica la dinámica del entorno. Las personas reaccionan diferente ante alguien que sostiene la mirada sin agresividad, pero sin sumisión. Es un acto silencioso de control. El tono de voz también delata tu estado interno. El miedo eleva el volumen o lo reduce excesivamente, acelera el ritmo o introduce vacilaciones. Si desaceleras intencionalmente tu forma de hablar, si haces pausas conscientes, si mantienes un tono estable, obligas a tu mente a alinearse con esa calma externa. No necesitas sonar dominante, necesitas sonar sólido. La solidez transmite confianza incluso cuando todavía la estás construyendo. Cuando entrenas estas respuestas físicas, algo cambia profundamente. El miedo sigue apareciendo, pero ya no te arrastra. Lo sientes, lo reconoces, pero no te gobierna. La diferencia entre una persona paralizada y una persona imparable no es la ausencia de temor, es la gestión corporal de ese temor. Uno reacciona instintivamente, el otro responde estratégicamente. Este segundo día no exige hazañas heroicas, exige disciplina interna. Cada vez que sientas activación, practica el control físico inmediato. Respira profundo, ajusta tu postura, fija la mirada, reduce la velocidad de tu voz. Esa repetición entrena un nuevo patrón. Con el tiempo, la reacción automática deja de ser huida y se convierte en estabilidad.
Cuando tu cuerpo deja de obedecer al miedo, tu mente pierde la excusa principal para retroceder. Descubres que muchas de tus limitaciones no eran externas, eran fisiológicas mal interpretadas. Y en el momento en que controlas esa base física, das un paso decisivo hacia convertirte en alguien que actúa incluso bajo presión. Ese es el inicio real de lo imparable. El miedo se alimenta de las palabras que repites en silencio. Antes de cualquier acción, existe un diálogo interno constante que interpreta la realidad por ti. No ves los hechos tal como son, los ves a través de la narrativa que construyes. Si esa narrativa está llena de dudas, anticipaciones negativas y recuerdos de fracasos pasados, cada desafío parecerá una amenaza. No es el evento lo que te limita, es la interpretación que haces de él. Y mientras no controles esa voz interna, seguirás reaccionando como si cada paso fuera un riesgo desproporcionado. Tu diálogo interno no siempre es evidente. A veces se presenta como lógica racional. No estoy preparado. No es el momento correcto. Podría salir mal. Esas frases parecen prudentes, pero muchas veces son miedo disfrazado de análisis. El problema no es evaluar riesgos. El problema es exagerarlos automáticamente. Cuando tu mente se acostumbra a priorizar escenarios negativos, se vuelve experta en encontrar razones para no avanzar. Esa repetición moldea tu identidad sin que lo notes. Reprogramar tu diálogo interno no significa repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Significa cuestionar activamente cada pensamiento limitante. Cuando aparezca una duda, pregúntate: ¿es un hecho o una suposición? ¿Es una posibilidad real o una proyección exagerada? Este simple proceso introduce distancia entre tú y tu pensamiento, y esa distancia reduce su poder. No todo lo que piensas es verdad. Muchas veces es hábito. El miedo prospera cuando tu mente habla en absolutos. Siempre fallo. Nunca logro nada. Todos me juzgarán. Esas generalizaciones distorsionan la realidad. Cuando reemplazas el absoluto por precisión, la intensidad baja. No siempre fallas. No todos te juzgan. No nunca has logrado nada. La precisión debilita la narrativa dramática que alimenta el temor. También es crucial cambiar el enfoque de consecuencia a capacidad. En lugar de pensar «¿y si sale mal?», comienza a preguntarte «¿cómo responderé si sale mal?». La primera pregunta genera ansiedad. La segunda genera estrategia. No elimina el riesgo, pero cambia tu posición mental. Pasas de víctima anticipada a participante activo. Ese cambio es profundo. Tu diálogo interno define tu energía. Si constantemente te atacas, reduces tu impulso. Si te hablas con firmeza estratégica, elevas tu estándar. No se trata de suavizar la realidad, se trata de fortalecer tu postura frente a ella. La autocrítica excesiva no construye disciplina, construye parálisis. Cada pensamiento repetido se convierte en creencia. Cada creencia repetida se convierte en identidad. Si durante años te dijiste que eres temeroso, tu conducta buscará confirmar esa etiqueta. Pero cuando comienzas a decirte con consistencia que actúas a pesar del miedo, tu mente empieza a alinearse con esa versión. El tercer día marca una transformación silenciosa. No se ve desde fuera, pero se siente por dentro. Cuando tu diálogo interno deja de sabotearte, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu comportamiento sigue el mismo patrón. El miedo ya no es una orden, es solo una señal que puedes reinterpretar. Ahí comienza la verdadera reprogramación. Superar el miedo no significa esperar a sentirte listo, significa exponerte de forma controlada a aquello que te incomoda. La evitación lo fortalece, la exposición lo debilita. Pero no se trata de lanzarte sin preparación, sino de acercarte progresivamente a lo que antes evitabas.
Cuando enfrentas pequeñas dosis de incomodidad, tu sistema aprende que puede tolerarlas, y lo que antes parecía abrumador comienza a sentirse manejable. La clave no es eliminar el miedo de golpe, es reducir su intensidad a través de repetición consciente. La exposición estratégica funciona porque reemplaza imaginación por experiencia real. Mientras evitas, tu mente crea escenarios extremos, pero cuando actúas, descubres que la mayoría de esos escenarios no ocurren. Y si algo sale mal, aprendes que puedes manejarlo. Esa experiencia directa es más poderosa que cualquier pensamiento positivo. No necesitas convencerte de que no hay riesgo. Necesitas comprobar que puedes responder incluso si existe. Comienza con desafíos pequeños, pero significativos. Si temes hablar en público, no inicies con una multitud. Empieza expresando tu opinión en un grupo reducido. Si temes el rechazo, inicia conversaciones simples. Cada acción acumulada fortalece tu tolerancia emocional. Y esa tolerancia reduce la intensidad del miedo futuro. Es un entrenamiento progresivo, no un salto impulsivo. La repetición es fundamental. Una sola exposición no transforma tu identidad, pero varias repeticiones crean evidencia interna. Tu mente empieza a registrar que sobreviviste, que no fue tan grave, que pudiste sostener la situación. Esa evidencia contradice la narrativa de incapacidad que alimentaba el temor. Y cuando la evidencia cambia, la percepción también cambia. Es importante aceptar que sentirás incomodidad durante el proceso. La meta no es sentirte cómodo inmediatamente, es permanecer estable a pesar de la incomodidad. Cada vez que permaneces sin escapar, entrenas resiliencia. Y esa resiliencia es la base de lo imparable. No es ausencia de miedo, es resistencia ante él. La exposición estratégica también mejora tu autoconfianza porque transforma la identidad pasiva en identidad activa. Dejas de ser alguien que evita y te conviertes en alguien que enfrenta. Esa transición no ocurre por pensamiento, ocurre por acción repetida. La identidad se construye con comportamiento sostenido. Habrá momentos en que quieras retroceder, es normal, pero recuerda que el retroceso constante es lo que mantuvo vivo el miedo durante años. Esta vez la diferencia está en la decisión consciente de no escapar inmediatamente. Incluso permanecer unos segundos más en la situación ya es progreso. El cuarto día no elimina todos tus temores, pero cambia tu relación con ellos. Descubres que no son muros inquebrantables, sino barreras que se reducen con práctica. Y cuando entiendes eso, comienzas a ver el miedo no como enemigo invencible, sino como territorio que puedes conquistar gradualmente con disciplina y constancia. El miedo se intensifica cuando sientes presión, no cuando todo está tranquilo, sino cuando el tiempo es corto, cuando las expectativas son altas, cuando sientes que algo importante está en juego. Bajo presión, tu mente tiende a buscar la salida más rápida, no la más estratégica, y esa salida suele ser la evasión. Por eso el quinto día no se trata de comodidad, se trata de entrenarte para mantener claridad cuando el entorno exige reacción inmediata. La disciplina mental bajo presión es lo que separa a quien colapsa de quien se mantiene firme. La presión no destruye tu capacidad, revela tu nivel de entrenamiento interno. Si nunca has practicado mantener calma en situaciones tensas, tu reacción será automática y emocional. Pero si entrenas tu mente para desacelerar en lugar de acelerar, cambias completamente el resultado. La mayoría responde rápido cuando debería pensar lento. Tú debes hacer lo contrario, reducir velocidad interna cuando el entorno parece acelerar. Esa diferencia estratégica altera todo. Una herramienta clave es el microcontrol del momento.
Cuando la presión aumenta, enfócate solo en el siguiente paso, no en el resultado final. El miedo se activa cuando proyectas consecuencias extremas. Pero si reduces tu atención a la acción inmediata, el volumen emocional baja. No pienses en todo el escenario. Piensa en el siguiente movimiento. La mente se estabiliza cuando tiene dirección concreta. La disciplina mental también implica aceptar que sentirás tensión física. No intentes eliminarla. Aprende a funcionar con ella presente. La incomodidad no es señal de incapacidad. Es señal de que estás operando en un nivel superior al habitual. Si asocias presión con crecimiento en lugar de amenaza, tu respuesta cambia. Empiezas a ver el desafío como entrenamiento, no como ataque. Otro punto crucial es el control de interpretación. Bajo presión, tu mente tiende a dramatizar errores pequeños. Una palabra maldicha parece desastre. Una pausa incómoda parece fracaso. Pero la mayoría de esos detalles solo existen amplificados en tu percepción. Si reduces la narrativa dramática, reduces la intensidad del miedo. No todo error es catastrófico. Muchos pasan desapercibidos. La disciplina se fortalece con repetición intencional. Busca situaciones ligeramente incómodas donde puedas practicar estabilidad. Conversaciones difíciles, decisiones firmes, exposición moderada. No esperes a que la presión aparezca de forma extrema. Entrena antes. Así, cuando llegue un momento importante, no será territorio desconocido. Las personas imperturbables no nacen así. Se entrenan, aprenden a sostener la mirada, a respirar profundo, a no responder impulsivamente. No porque no sientan miedo, sino porque han decidido que su reacción será elegida, no automática. Esa elección repetida se convierte en carácter. El quinto día marca una transición importante. Ya no solo enfrentas el miedo, comienzas a dominar tu respuesta en entornos exigentes. Y cuando puedes mantener estabilidad bajo presión, algo cambia profundamente. El miedo deja de gobernar tus decisiones más importantes. Empiezas a actuar con criterio, incluso cuando el entorno intenta acelerarte. Hasta ahora has enfrentado el miedo, controlado tu cuerpo, reprogramado tu mente y entrenado estabilidad bajo presión. Pero el sexto día exige algo más desafiante: expandir deliberadamente tu zona de dominio. La mayoría vive dentro de límites invisibles que rara vez cuestiona. Rutinas seguras, conversaciones previsibles, decisiones conservadoras. No porque no puedan hacer más, sino porque se acostumbraron a operar dentro de lo conocido. Y lo conocido, aunque limitado, se siente seguro. Expandir tu dominio significa salir voluntariamente de esa frontera mental y actuar donde antes dudabas. Tu zona de confort no es cómoda porque todo sea fácil, sino porque todo es familiar. Incluso la mediocridad puede volverse confortable si es repetida. El problema no es estar cómodo ocasionalmente, es instalarse permanentemente en ese espacio. Cuando no te desafías, tu crecimiento se detiene silenciosamente. Y lo más peligroso es que esa detención no siempre se siente como fracaso, se siente como estabilidad. Pero la estabilidad prolongada sin expansión se convierte en estancamiento. Expandir dominio implica tomar decisiones que antes postergabas por miedo a la incomodidad social, al juicio o al error. Hablar cuando antes callabas. Negociar cuando antes aceptabas. Intentar cuando antes justificabas. Cada acción fuera de tu patrón habitual amplía tu percepción de capacidad, y cuando tu percepción cambia, tu comportamiento futuro se transforma automáticamente. Es importante entender que expansión no significa imprudencia. No se trata de actuar sin criterio, sino de actuar con valentía estratégica. Elegir desafíos que te obliguen a crecer, pero que aún puedas manejar con preparación. El objetivo no es demostrar nada al mundo,
sino de mostrarte a ti que tus límites eran más mentales que reales. Cada vez que amplías tu zona de dominio, tu identidad se actualiza. Dejas de verte como alguien que intenta sobrevivir y comienzas a verte como alguien que elige avanzar. Esa diferencia interna redefine tu energía. Ya no reaccionas por miedo, reaccionas por intención, y esa intención sostenida fortalece tu presencia en cualquier entorno. También notarás algo interesante. Cuanto más te expandes, menos intimidan ciertas situaciones que antes parecían enormes. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu capacidad percibida aumenta. Lo que antes parecía amenaza, ahora parece oportunidad de práctica. Esa reinterpretación cambia completamente tu relación con el riesgo. Habrá resistencia externa cuando empieces a actuar diferente. Algunas personas preferían la versión temerosa de ti porque era más predecible. Pero la expansión auténtica incomoda a quienes se benefician de tu limitación. Debes estar preparado para sostener tu crecimiento incluso cuando otros reaccionen. El sexto día no solo fortalece tu valentía, fortalece tu autoridad interna. Cuando expandes tu zona de dominio de forma consciente y repetida, el miedo pierde terreno estructural. Ya no gobierna tu perímetro. Y cuando el miedo deja de definir tus límites, comienzas a operar desde una posición mucho más poderosa y estable. El séptimo día no se trata de una explosión final de motivación, se trata de consolidación. Muchas personas logran avances temporales, pero regresan a su versión anterior porque no sellan la transformación en su identidad. Durante estos días has enfrentado incomodidad, has controlado tus reacciones y has expandido tu zona de dominio. Ahora el objetivo es integrar todo eso como parte permanente de quién eres. No como un experimento de 7 días, sino como una nueva base operativa. Si no consolidas, retrocedes. Si no afirmas tu cambio, tu mente volverá al patrón antiguo por simple costumbre. La identidad no cambia por inspiración, cambia por repetición consciente. Cada vez que actuaste a pesar del miedo, estabas enviando una señal a tu cerebro. Esta es mi nueva forma de operar. El séptimo día consiste en reforzar esa señal con claridad. No eres alguien que intenta ser valiente. Eres alguien que actúa incluso cuando existe temor. Esa diferencia en el lenguaje interno es crucial. No estás luchando contra tu miedo constantemente. Estás construyendo una versión más fuerte de ti que sabe convivir con él sin someterse. Consolidar también implica revisar lo aprendido. Observa cómo reaccionabas antes y cómo reaccionas ahora. Reconoce el progreso sin exagerarlo, pero sin minimizarlo. El reconocimiento estratégico fortalece la confianza real. No es arrogancia, es registro de evidencia. Has demostrado que puedes tolerar presión, que puedes sostener mirada, que puedes hablar con firmeza. Esos hechos construyen una identidad más sólida que cualquier frase motivacional. Otro punto clave es la consistencia después del desafío. Muchas personas completan un proceso intenso y luego se relajan demasiado. Creen que ya vencieron el miedo para siempre, pero el miedo no desaparece definitivamente. Se mantiene bajo control mientras continúes entrenando. La consolidación implica disciplina sostenida. No necesitas intensidad extrema cada día, pero sí constancia estratégica. También debes aceptar que aparecerán nuevos niveles de miedo conforme crezcas. Lo que antes te intimidaba ya no lo hará, pero surgirán desafíos mayores. Eso no es retroceso, es evolución. Significa que tu estándar aumentó. La meta no es eliminar toda sensación de temor, sino elevar continuamente tu capacidad de responder con estabilidad. Tu entorno comenzará a percibir el cambio. Notarán firmeza donde antes había duda, decisión donde antes había vacilación.
Esa percepción externa reforzará tu identidad interna, pero no dependas de esa validación. La consolidación verdadera ocurre cuando actúas con seguridad, incluso sin aplausos. El séptimo día marca un cierre simbólico, pero también un inicio real. No terminaste un reto, iniciaste una transformación. Ahora sabes que el miedo no era un enemigo invencible, sino una señal que podías reinterpretar. Ese conocimiento cambia tu postura ante cualquier desafío futuro. A partir de aquí, no eres alguien que busca evitar la incomodidad. Eres alguien que la utiliza como indicador de crecimiento. Y cuando adoptas esa mentalidad, te vuelves imparable no porque no sientas miedo, sino porque ya no permites que dicte tus decisiones más importantes. Después de los 7 días, no despertarás convertido en una versión perfecta de ti mismo. No sentirás ausencia total de miedo ni una confianza inquebrantable permanente. Lo que cambiará no es la emoción, es tu relación con ella. La diferencia es sutil pero decisiva. Antes, el miedo dictaba tus decisiones. Ahora lo escucharás sin obedecerlo automáticamente. Esa transición transforma completamente tu posicionamiento interno. Ya no reaccionas por impulso ni te paralizas ante la presión. Empiezas a elegir, y cuando eliges conscientemente, recuperas el control que durante años cediste sin darte cuenta. Notarás que ciertas situaciones que antes te intimidaban ya no generan la misma intensidad. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tu percepción cambió. La anticipación catastrófica pierde fuerza cuando has acumulado evidencia de que puedes manejar incomodidad. Esa evidencia interna es más poderosa que cualquier discurso motivacional. Es experiencia real. Y la experiencia reduce el dramatismo mental. Lo que antes parecía enorme, ahora se siente manejable, no trivial, pero posible. También experimentarás algo interesante. Una mayor claridad en tus decisiones. El miedo constante distorsiona el análisis, amplifica riesgos y minimiza oportunidades, pero cuando reduces su influencia, tu evaluación se vuelve más equilibrada. Comienzas a decidir por estrategia, no por evitación. Esa diferencia impacta todas las áreas de tu vida: conversaciones, trabajo, relaciones, oportunidades. Tu margen de acción se amplía porque ya no estás operando desde la defensiva permanente. Después de los 7 días, tu identidad comienza a ajustarse. Ya no te defines como alguien que intenta superar el miedo, sino como alguien que actúa incluso cuando lo siente. Ese cambio en autopercepción altera tu comportamiento futuro. La mente busca coherencia con la identidad que adoptas. Si te ves como alguien firme, actuarás de forma firme. Si te ves como alguien capaz, asumirás más responsabilidad. La identidad dirige la conducta. Sin embargo, también enfrentarás una prueba silenciosa: la tentación de volver al patrón antiguo cuando aparezca un desafío mayor. Es normal que surjan momentos de duda. El crecimiento no elimina la incomodidad futura, pero ahora posees herramientas. Respiración controlada, diálogo interno estratégico, exposición progresiva, disciplina bajo presión. No dependes de motivación, dependes de entrenamiento. Con el tiempo, comenzarás a buscar desafíos en lugar de evitarlos. No porque disfrutes el estrés, sino porque entiendes que allí se expande tu dominio. La incomodidad deja de ser amenaza y se convierte en señal de evolución. Esa reinterpretación cambia completamente tu dinámica de vida. Te vuelves más activo, más decidido, menos reactivo. Las personas a tu alrededor notarán el cambio antes que tú. Percibirán estabilidad en tu postura, firmeza en tu voz, claridad en tus límites. El respeto comienza a aumentar cuando tu comportamiento deja de estar gobernado por miedo. Y ese respeto externo reforzará tu confianza interna, creando un ciclo positivo de expansión.
Después de los 7 días no eres invulnerable, pero eres consciente. Y la conciencia es poder. Sabes cómo funciona el miedo, sabes cómo interrumpirlo, sabes cómo actuar a pesar de él. Eso no elimina los desafíos futuros, pero te coloca en una posición distinta frente a ellos. Ya no retrocedes automáticamente. Ahora avanzas con intención. Llegaste hasta aquí porque en algún punto entendiste algo importante. El miedo no estaba protegiéndote, estaba limitándote. Durante estos días no eliminaste el temor, eliminaste la obediencia automática hacia él. Y esa diferencia cambia todo. La mayoría de las personas vive reaccionando. Tú comenzaste a elegir. Esa transición silenciosa es más poderosa que cualquier transformación superficial. No gritaste que cambiaste, actuaste diferente. Y cuando la acción cambia, la identidad se reescribe. Este proceso no fue mágico, fue estratégico. Aprendiste a controlar tu cuerpo cuando la tensión aparecía. Aprendiste a cuestionar tu diálogo interno en lugar de creerle ciegamente. Te expusiste gradualmente a lo que evitabas. Sostuviste presión sin colapsar. Expandiste tu zona de dominio y ahora entiendes algo fundamental. El miedo no desaparece, se administra. Y quien sabe administrarlo, avanza mientras otros se detienen. A partir de ahora, tu estándar es distinto. No puedes fingir que no sabes lo que eres capaz de hacer. Ya comprobaste que puedes actuar incluso cuando sientes incomodidad. Esa evidencia interna elimina la excusa más común. No puedo. Sí puedes. Tal vez con tensión, tal vez con dudas momentáneas. Pero puedes. Y esa certeza silenciosa es el inicio de una mentalidad imparable. Habrá días difíciles, momentos en los que la presión será mayor que en estos 7 días, pero ahora posees estructura interna. No reaccionas desde el pánico, reaccionas desde el entrenamiento. La diferencia entre una persona común y una persona imparable no es talento ni suerte. Es consistencia en la respuesta ante el miedo. Es disciplina emocional cuando otros se desordenan. También entenderás que crecer implica incomodar a algunos. Cuando dejas de ser temeroso, dejas de ser predecible. Cuando hablas claro, cuando decides firme, cuando avanzas sin pedir permiso, cambias la dinámica. No todos celebrarán tu evolución, pero tu objetivo no es agradar, es avanzar. Recuerda algo esencial: el miedo siempre aparecerá en nuevos niveles conforme crezcas. Eso no significa retroceso, significa expansión. Si ya no sientes temor ante lo que antes te paralizaba, es porque tu capacidad aumentó. Y cuando surja un desafío mayor, aplicarás el mismo sistema. Respirar, estabilizar, actuar, repetir. No necesitas esperar otro momento perfecto. No necesitas otra señal externa. El proceso ya comenzó. Lo que hagas después de este video determinará si esto fue inspiración pasajera o punto de inflexión real. La decisión no está en el miedo, está en ti. A partir de hoy, no eres alguien que intenta evitar el riesgo. Eres alguien que lo evalúa y avanza con criterio. No eres alguien que huye de la presión. Eres alguien que se fortalece bajo ella. Y cuando operas desde esa mentalidad, no te vuelves invencible, te vuelves imparable.